Urgente, empresario se sincera sobre Julián Álvarez en el Barcelona. Quédate hasta el final para enterarte de todo. Pero antes de empezar el vídeo, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia importante del Barcelona. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la mayoría de las personas nunca logra alcanzar la libertad financiera? No es una cuestión de suerte, ni tampoco de inteligencia. Según Warren Buffett, uno de los inversionistas más exitosos del mundo, existe un patrón de comportamiento que prácticamente garantiza que una persona nunca se vuelva rica si no lo corrige a tiempo. Buffett ha repetido esta verdad incómoda durante décadas: si haces esto, nunca serás rico. Lo que él señala no es un truco financiero oculto, ni una fórmula mágica que solo conocen los millonarios. Es, en realidad, un problema de mentalidad, disciplina y hábitos que casi todos pasan por alto. El primer enemigo que Buffett destaca es la obsesión con la gratificación inmediata. Vivimos en una sociedad donde se premia el consumo rápido, la satisfacción al instante y los resultados inmediatos. Las personas prefieren gastar dinero hoy para darse un gusto, en lugar de invertirlo para multiplicarlo mañana. Este patrón de comportamiento es una receta segura para permanecer en la carrera de la rata: trabajar, gastar, endeudarse y repetir. Buffett lo explica de forma simple: si compras cosas que no necesitas, pronto tendrás que vender cosas que sí necesitas. Y esta frase no es solo una reflexión, es un principio de vida. Cada vez que alguien prioriza aparentar sobre construir riqueza, está hipotecando su propio futuro financiero. Otro gran error que impide la creación de riqueza es la incapacidad de entender cómo funciona el interés compuesto. Buffett lo llama la octava maravilla del mundo. Es un motor silencioso pero imparable que hace crecer pequeñas cantidades de dinero en fortunas inimaginables, siempre que se respete una condición clave: el tiempo. El problema es que la mayoría no tiene la paciencia necesaria. Invierten hoy y quieren resultados mañana. Cuando no ven cambios rápidos, abandonan el proceso, venden sus inversiones o buscan atajos que, en lugar de acercarlos a la riqueza, los alejan aún más. Warren Buffett siempre repite: el mercado de valores es un mecanismo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. Además, está el error constante de querer parecer rico en lugar de ser rico. Las personas gastan en autos lujosos, ropa de diseñador, viajes caros y tecnología que no necesitan, todo con el fin de impresionar a los demás. Mientras tanto, quienes realmente entienden el juego de la riqueza están enfocados en adquirir activos, negocios, acciones, propiedades y cualquier cosa que genere ingresos pasivos o se aprecie con el tiempo. Buffett es el mejor ejemplo de esto. A pesar de ser multimillonario, vive en la misma casa modesta que compró en 1958, conduce vehículos sencillos y evita gastos innecesarios. Su enfoque ha sido siempre acumular activos en lugar de pasivos. Otro enemigo silencioso es la falta de educación financiera. La escuela enseña muchas cosas, pero casi nunca enseña a manejar dinero. Esto hace que millones de personas trabajen durante décadas sin entender cómo funciona el dinero, cómo protegerlo o cómo hacerlo crecer. Sin este conocimiento básico, es casi imposible salir del ciclo de trabajar para sobrevivir. Buffett no se cansa de repetir que la clave no está en ser un genio financiero, sino en aplicar principios simples de forma constante: gastar menos de lo que ganas, evitar las deudas malas, invertir de forma inteligente y dejar que el tiempo haga su trabajo. El problema es que estos principios, aunque sencillos, son contraculturales. Van en contra de lo que la mayoría hace y de lo que la sociedad promueve. Mientras todos buscan gratificación rápida, Buffett enseña a sembrar hoy para cosechar dentro de años o incluso décadas. En este primer capítulo, queda claro que la mayoría de las personas nunca se harán ricas no porque no puedan, sino porque no están dispuestas a desarrollar la disciplina, la paciencia y la mentalidad necesarias para lograrlo. Este es solo el inicio. En el próximo capítulo, profundizaremos en los errores emocionales que arruinan las finanzas de la mayoría, y cómo Buffett ha aprendido a dominarlos para construir una de las mayores fortunas del planeta.
Si en el capítulo anterior hablamos de cómo la gratificación inmediata y la falta de educación financiera arruinan las finanzas de la mayoría, ahora es momento de abordar un enemigo igual o incluso más poderoso, las emociones. Warren Buffett ha dicho en más de una ocasión que el mayor enemigo de un inversor no es el mercado, ni la economía, ni la inflación. El verdadero enemigo es uno mismo. Las emociones descontroladas son las responsables de que millones de personas tomen decisiones financieras desastrosas. El miedo y la codicia son las dos emociones más peligrosas cuando se trata de dinero. Y curiosamente, ambas aparecen en los momentos menos oportunos. Cuando los mercados caen, el miedo se apodera de las personas. Venden en pánico, asustados de perder más, sin darse cuenta de que están vendiendo justo cuando las oportunidades son mejores. Buffett lo resume perfectamente: sé temeroso cuando otros son codiciosos y sé codicioso cuando otros son temerosos. Este consejo parece simple, pero es tremendamente difícil de aplicar. Va en contra de la naturaleza humana. Nuestro cerebro está programado para evitar el dolor y buscar la seguridad. Por eso, cuando vemos caer nuestras inversiones, el impulso inmediato es salir corriendo, proteger lo que queda y asumir la pérdida como definitiva. Sin embargo, Buffett ha construido su fortuna precisamente haciendo lo contrario. Cuando todo el mundo huye, él observa con calma y compra activos de gran valor a precios ridículamente bajos. Es en las crisis donde se generan las verdaderas oportunidades, pero solo para quienes han aprendido a dominar sus emociones. Por otro lado, la codicia aparece en los momentos de euforia. Cuando todo sube, cuando las noticias hablan de nuevos millonarios, cuando parece que cualquiera puede hacerse rico de la noche a la mañana, la codicia se apodera de la mayoría. Entran al mercado tarde, compran caro y se convencen de que los precios solo pueden subir. Y es justo ahí cuando llega la caída. Buffett observa este comportamiento con absoluta claridad. Ha visto burbujas estallar una y otra vez. Desde la burbuja de las .com en los años 2000, la crisis inmobiliaria de 2008, hasta las manías recientes con criptomonedas o acciones especulativas. Él repite una regla fundamental: si no puedes controlar tus emociones, no puedes controlar tu dinero. Este principio no solo aplica para grandes inversores, sino para cualquier persona que maneje sus finanzas personales. La falta de autocontrol no solo se refleja en las inversiones, sino también en los hábitos diarios. Comer por ansiedad, gastar por aburrimiento, endeudarse por presión social, cambiar de rumbo financieramente cada vez que aparece una nueva moda. Todo esto está profundamente ligado a la incapacidad de gestionar las emociones. Buffett siempre ha insistido en que la clave de su éxito no es su coeficiente intelectual, sino su capacidad para mantener la calma cuando todos los demás están perdiendo la cabeza. Su temperamento es su mayor ventaja competitiva. Por eso, uno de sus consejos más potentes es simple pero demoledor: no necesitas ser un genio para volverte rico. Lo que necesitas es un temperamento que te permita evitar cometer errores guiados por tus emociones. Aprender a ser emocionalmente estable en temas financieros es un desafío que muy pocos están dispuestos a enfrentar. Pero aquellos que lo logran, descubren que es una de las habilidades más rentables que existen. En este segundo capítulo hemos entendido que dominar nuestras emociones es tan o más importante que entender cómo funciona el dinero. Porque sin autocontrol, todo conocimiento financiero se desmorona al primer golpe de miedo o codicia. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo las malas deudas, el consumo desmedido y la mentalidad de pobreza son trampas que mantienen a millones atados a una vida sin libertad financiera, y cómo Buffett enseña a escapar de ellas. Después de entender cómo la gratificación inmediata y las emociones juegan en contra de la riqueza, es imposible no hablar de uno de los mayores enemigos silenciosos del progreso financiero: las deudas malas. Para Warren Buffett, endeudarse de forma irresponsable es uno de los caminos más seguros hacia la pobreza. Buffett ha sido muy claro en sus enseñanzas: si estás en deuda con tarjetas de crédito, no necesitas buscar una inversión. La mejor inversión que puedes hacer es salir de esa deuda lo antes posible. Esto no es casualidad. Las deudas de consumo, con intereses altísimos,
Actúan como un agujero negro financiero. Absorben cada peso que ganas y te impiden avanzar. Mientras el interés compuesto trabaja a favor de quienes invierten, trabaja en contra de quienes viven endeudados. La diferencia es brutal. Quienes ahorran e invierten ven su dinero crecer exponencialmente. Quienes acumulan deudas ven cómo sus obligaciones se multiplican mes a mes, atrapándolos en un ciclo del que es difícil salir. Pero no solo es un problema de matemáticas financieras. Es también un problema de mentalidad. Las personas que caen constantemente en deudas suelen compartir una visión muy limitada sobre el dinero. Ven el salario como su única fuente de ingresos, creen que endeudarse es normal y muchas veces piensan que la riqueza es solo para unos pocos privilegiados. Buffett señala que esta forma de pensar es uno de los mayores obstáculos para construir riqueza. La mentalidad de escasez lleva a las personas a vivir siempre al límite, gastando más de lo que ganan, buscando gratificación rápida y dependiendo de créditos para mantener un estilo de vida que en realidad no pueden permitirse. Por otro lado, las personas con mentalidad de abundancia actúan de forma muy diferente. Priorizarán la generación de activos, buscarán formas de hacer que su dinero trabaje para ellos y entenderán que la libertad financiera se construye a lo largo del tiempo, no de la noche a la mañana. Uno de los consejos más contundentes de Buffett es: la primera regla es no perder dinero. La segunda regla es no olvidar la primera. Y aunque puede parecer simple, esto implica evitar gastos innecesarios, huir de deudas tóxicas y tener disciplina financiera. El problema es que la sociedad actual normaliza las deudas. Comprar con tarjeta de crédito, financiar autos, electrodomésticos o viajes parece algo común. Las campañas publicitarias te convencen de que si no tienes lo último, no vales tanto. Y así, millones entran en una espiral de consumismo que les roba no solo su dinero, sino también su tranquilidad. Buffett enseña que la diferencia entre los ricos y los que siempre luchan por sobrevivir no es el salario, sino la capacidad de administrar lo que tienen. Muchos ganan bien, pero gastan todo. Otros, con ingresos modestos, logran crecer porque priorizan invertir sobre gastar. Además, señala que no se trata de vivir en extrema austeridad, sino de tener claridad sobre lo que realmente genera valor. Gastar en educación financiera, en activos que produzcan ingresos, o en herramientas que mejoren tu productividad, es muy diferente a gastar en cosas que solo pierden valor con el tiempo. Otro punto que Buffett siempre menciona es la importancia de construir fuentes de ingresos pasivos. Depender únicamente de tu tiempo para ganar dinero es una limitación enorme. Los ricos entienden que su dinero debe trabajar las 24 horas, incluso mientras duermen. Por eso invierten en negocios, acciones, inmuebles y cualquier activo que les genere rentabilidad constante. En resumen, si estás atrapado en deudas, si tu mentalidad te hace creer que nunca serás rico o que solo trabajando duro se consigue el éxito, estás cayendo en la trampa que Buffett advierte desde hace décadas. Salir de ese ciclo requiere un cambio profundo de hábitos, disciplina férrea y, sobre todo, una transformación en la forma en que piensas sobre el dinero. En el próximo capítulo hablaremos de cómo la ignorancia financiera es otra de las grandes causas que impiden que las personas acumulen riqueza, y cómo Buffett propone soluciones simples pero poderosas para superarlo. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que las emociones, las deudas y la mentalidad equivocada son barreras gigantes que separan a la mayoría de las personas de la libertad financiera. Sin embargo, hay un enemigo aún más silencioso y devastador que actúa desde las sombras: la ignorancia financiera. Warren Buffett ha dicho muchas veces que la mejor inversión que una persona puede hacer no está en la bolsa, ni en bienes raíces, ni siquiera en negocios. La mejor inversión está en uno mismo, específicamente en la educación financiera. Cuanto más aprendes, más ganas, es una de sus frases más repetidas. El problema es que la sociedad moderna no enseña educación financiera. Desde pequeños, nos educan para ser buenos empleados, para obedecer órdenes, memorizar datos y seguir reglas. Pero casi nunca nos enseñan cómo funciona el dinero, cómo invertirlo, cómo protegerlo y mucho menos cómo hacerlo crecer. Esto no es un accidente. El sistema está diseñado para que seas consumidor,
no inversor. Para que trabajes, gastes, te endeudes y repitas ese ciclo durante toda tu vida. La falta de conocimiento financiero no es solo una desventaja, es una trampa invisible que atrapa a millones de personas sin que se den cuenta. Buffett siempre ha sido un lector obsesivo. A lo largo de su vida, ha confesado que pasa alrededor del 80% de su día leyendo. Desde informes financieros hasta biografías de empresarios, periódicos, análisis de mercado y cualquier cosa que le ayude a tomar mejores decisiones. Él mismo afirma que el conocimiento se acumula como los intereses compuestos, poco a poco, pero con un efecto exponencial con el tiempo. La ignorancia financiera se manifiesta de muchas formas. Algunas de las más comunes son: no entender la diferencia entre activos y pasivos. Pensar que ahorrar es suficiente, sin considerar la inflación. Desconocer cómo funcionan los mercados financieros. Creer que invertir es solo para ricos o expertos. No saber cómo funcionan los impuestos, los seguros o la protección del patrimonio. Cada uno de estos errores mantiene a las personas atrapadas en la rueda de trabajar solo para pagar cuentas, sin nunca construir verdadera riqueza. Buffett insiste en que el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Es decir, muchas personas ven invertir como algo arriesgado, pero la realidad es que lo arriesgado es no entender las reglas del juego. Cuando sabes lo que haces, el riesgo disminuye drásticamente. Además, la falta de educación financiera lleva a la gente a caer presa de modas peligrosas, pirámides financieras, esquemas fraudulentos, inversiones en activos que no entienden, apuestas con criptomonedas sin fundamento, y una larga lista de errores costosos que podrían haberse evitado con un mínimo de conocimiento. Buffett es claro en su consejo: invierte en ti mismo antes que en cualquier otra cosa. Aprende sobre cómo funciona el dinero, cómo tomar decisiones inteligentes, cómo identificar oportunidades y, sobre todo, cómo protegerte de los errores más comunes. Otra lección fundamental que repite es la importancia de la sencillez. Muchos creen que para ser rico necesitan fórmulas complejas, estrategias secretas o movimientos financieros sofisticados. Pero Buffett demuestra una y otra vez que las estrategias simples, entendibles y aplicadas con disciplina son infinitamente más efectivas que cualquier fórmula mágica. Por ejemplo, durante décadas ha invertido en empresas que entiende profundamente, con modelos de negocio sólidos y ventajas competitivas claras. No busca lo más novedoso ni lo más emocionante, busca lo que funciona, lo que es predecible y lo que tiene sentido a largo plazo. En este capítulo entendemos que la falta de educación financiera no es solo un descuido, es una elección costosa. Cada día que pasa sin aprender sobre dinero, sin desarrollar habilidades financieras, es un día más alejándote de la libertad financiera. Buffett no nació sabiendo esto. Lo aprendió. Lo construyó a través de la lectura, la observación y la experiencia. Y si él lo hizo, cualquiera puede hacerlo. Solo requiere compromiso, disciplina y, sobre todo, la decisión de dejar de ser víctima del sistema y convertirse en protagonista de su propia vida financiera. En el próximo capítulo, exploraremos cómo el entorno, las influencias sociales y los círculos en los que te mueves tienen un impacto directo en tu éxito financiero, y cómo Buffett ha utilizado esto a su favor para construir su imperio. A lo largo de su vida, Warren Buffett ha repetido una y otra vez una lección que pocas personas realmente comprenden: tu entorno moldea tu destino financiero. Las personas con las que te rodeas, los consejos que escuchas y los hábitos que adoptas de tu círculo cercano tienen un impacto directo en tu éxito o fracaso económico. Buffett es famoso por elegir cuidadosamente a las personas con las que pasa su tiempo. Su amistad con Charlie Munger, su socio de décadas, no es casualidad. Juntos han construido uno de los imperios financieros más sólidos de la historia, no solo por su inteligencia, sino porque ambos comparten una forma de pensar centrada en el largo plazo, la racionalidad y la búsqueda constante de conocimiento. Uno de los principios que Buffett repite es: rodéate de personas que sean mejores que tú. Escoge a esos compañeros, y caminarás en esa dirección. Esto no solo aplica a las inversiones, sino a la vida en general. Si te rodeas de personas negativas, que solo saben gastar, endeudarse,
que se quejan todo el tiempo y viven buscando gratificación inmediata, es casi imposible que tú desarrolles hábitos de riqueza. El entorno actúa como una fuerza invisible pero extremadamente poderosa. Tus conversaciones diarias, los temas que discutes, los libros que te recomiendan, incluso la manera en la que tus amigos piensan sobre el dinero, se filtran en tu mente y lentamente moldean tus decisiones. Buffett aprendió esto desde muy joven. De hecho, uno de sus primeros mentores fue Benjamin Graham, autor del libro El inversor inteligente, una obra que cambió su vida. Graham le enseñó a Buffett el concepto del margen de seguridad, una estrategia que le ha permitido invertir con menor riesgo durante décadas. Si Buffett hubiera elegido rodearse de personas que no entendían de finanzas, que solo especulaban o que vivían atrapadas en la mentalidad de pobreza, es muy probable que su camino hubiera sido completamente distinto. El entorno también afecta la forma en que percibes las oportunidades. Si todos a tu alrededor piensan que invertir es peligroso, que la riqueza es solo para algunos o que los ricos son malvados, probablemente adoptarás esas mismas creencias limitantes. Y esas creencias se transforman en acciones, o en falta de acción, que determinan tus resultados. Por eso, Buffett aconseja observar cuidadosamente quiénes son las 5 personas con las que más tiempo pasas. ¿Son personas que te inspiran? ¿Que te motivan a mejorar? ¿O son personas que constantemente te arrastran hacia hábitos destructivos y mentalidad de escasez? El círculo social no se limita a los amigos. Incluye también los mentores, los libros que lees, los podcasts que escuchas, los canales que sigues y el contenido que consumes a diario. En la era digital, tu entorno no solo es físico, también es virtual. Cada vídeo, cada noticia y cada conversación que permites entrar en tu mente contribuye a construir o destruir tu mentalidad financiera. Buffett mismo admite que gran parte de su éxito no proviene solo de sus habilidades numéricas, sino de su capacidad para elegir bien con quién se asocia y de quién aprende. Por eso ha mantenido durante décadas relaciones cercanas con personas como Bill Gates, con quien comparte valores fundamentales sobre la vida, la filantropía y la gestión del tiempo. Y aquí viene una de las reflexiones más poderosas que Buffett comparte: es mejor estar con personas cuyo comportamiento es mejor que el tuyo. Elige esos modelos, y mejorarás. Esto también explica por qué muchas personas, a pesar de ganar mucho dinero, siguen atrapadas en problemas financieros. Su entorno sigue reforzando creencias equivocadas. Por más que intenten cambiar, si todo su círculo sigue pensando como pobres, ellos también actuarán como pobres. Por lo tanto, una estrategia tan importante como aprender sobre inversiones o reducir deudas es mejorar tu entorno consciente y deliberadamente. Buscar mentores, asistir a eventos donde se hable de crecimiento financiero, leer biografías de grandes inversores, conectarte con personas que ya están donde tú quieres estar. En conclusión, este capítulo nos deja una enseñanza clara: si quieres cambiar tu realidad financiera, primero cambia tu entorno. Las personas que eliges tener cerca son un espejo de tu futuro económico. Rodéate de grandeza, de inteligencia y de disciplina, y lentamente, tú también te transformarás en alguien capaz de construir riqueza sostenible. En el próximo capítulo, exploraremos cómo el tiempo es el activo más valioso que existe y cómo Warren Buffett ha aprendido a usarlo como su herramienta más poderosa para multiplicar su fortuna. Si hay un recurso que Warren Buffett valora más que el dinero, es el tiempo. A lo largo de su vida, ha repetido que entender cómo funciona el tiempo es uno de los secretos más poderosos para construir riqueza real y sostenible. Mientras muchos buscan fórmulas rápidas, atajos o maneras de enriquecerse de la noche a la mañana, Buffett juega un juego completamente diferente: el juego del largo plazo. Una de sus frases más famosas lo resume perfectamente: alguien se sienta hoy en la sombra porque alguien plantó un árbol hace mucho tiempo. Esta metáfora no es solo poética, es una descripción precisa de cómo funciona la riqueza cuando se combina con el poder del tiempo y el interés compuesto. El interés compuesto, al que Buffett llama la octava maravilla del mundo, es un mecanismo simple pero poderoso. Es cuando no solo ganas dinero sobre tu inversión inicial, sino que además ganas sobre las ganancias anteriores.
Y mientras más tiempo dejes que este proceso funcione, más exponencial es el crecimiento. Este principio no solo se aplica al dinero, sino también al conocimiento. Buffett ha dicho que cada día que pasa leyendo, estudiando y aprendiendo es una inversión en sí mismo que se multiplica con el paso del tiempo. La mayoría de las personas subestima el tiempo. Prefieren pequeñas gratificaciones hoy, aunque eso signifique sacrificar un futuro mucho más grande y próspero. Compran cosas que no necesitan, gastan en placeres momentáneos y posponen decisiones importantes como ahorrar, invertir o educarse financieramente. Buffett, en cambio, es el ejemplo de cómo jugar el juego largo. Empezó a invertir a los 11 años, y desde entonces nunca ha dejado de poner su dinero a trabajar. Lo más impresionante es que la mayor parte de su fortuna no se construyó cuando era joven, sino después de los 60 años, gracias al efecto acumulativo de décadas de inversiones consistentes. Esto es lo que muchas personas no entienden. No es necesario ser un genio de las finanzas para volverse rico, pero sí es imprescindible empezar lo antes posible y dejar que el tiempo haga su magia. Pero el tiempo no es solo aliado, también puede ser enemigo. Cada año que pasa sin invertir, sin aprender y sin tomar decisiones financieras inteligentes es un año perdido, un año que no volverá. Por eso, Buffett siempre aconseja que la mejor fecha para empezar a invertir fue ayer. Y la segunda mejor es hoy. Además, Buffett es extremadamente celoso de cómo usa su tiempo. Su agenda es intencionalmente vacía. No acepta la mayoría de las reuniones, evita distracciones innecesarias y dedica largas horas del día a leer, pensar y analizar. Sabe que su tiempo es su recurso más escaso y, por eso, lo protege con tanto rigor como protege su dinero. La gestión del tiempo también es clave para evitar errores. Las personas que viven con prisa, que toman decisiones apresuradas, que buscan resultados inmediatos, son las que más pierden dinero y oportunidades. Buffett, por el contrario, espera pacientemente las oportunidades correctas, y cuando llegan, actúa con decisión y contundencia. Él compara las inversiones con el béisbol. En los negocios y en las inversiones, no hay estriques. Puedes esperar la oportunidad perfecta sin que te expulsen. Lo importante es no hacer swings a lanzamientos malos. Esta filosofía es un reflejo directo de cómo entiende el tiempo y la paciencia. Otro punto crucial es entender que el tiempo puede ser multiplicado cuando se invierte en activos que trabajan por ti. Mientras tú duermes, tus inversiones siguen creciendo. Mientras disfrutas con tu familia, tus activos siguen generando rentabilidad. Es por eso que Buffett siempre ha priorizado construir fuentes de ingresos pasivos. Este capítulo deja una enseñanza contundente: el tiempo es el mayor aliado de los ricos y el peor enemigo de quienes lo desperdician. Cada decisión financiera que tomas hoy es una semilla. Puede ser una semilla que florezca en libertad financiera o una que nunca llegue a crecer por falta de cuidado, paciencia y visión. En el próximo capítulo, hablaremos de cómo la disciplina, la consistencia y la toma de decisiones racionales son pilares fundamentales en la filosofía de Warren Buffett para acumular riqueza a lo largo del tiempo. Si tuvieras que resumir la fórmula de Warren Buffett en 2 palabras, serían sin duda disciplina y consistencia. Mientras la mayoría de las personas busca riqueza a través de grandes golpes de suerte, inversiones arriesgadas o modas pasajeras, Buffett ha construido su fortuna aplicando una filosofía simple, pero extremadamente poderosa: hacer lo correcto, una y otra vez, durante décadas. Buffett no es la persona más rápida, ni la más tecnológica, ni la que persigue las últimas tendencias. Lo que sí es extremadamente disciplinado. Se apega a su estrategia, sin importar lo que diga el mercado, las noticias o la opinión pública. Una de sus frases más contundentes sobre este tema es: no se necesita ser un científico nuclear. La inversión no es un juego en el que el tipo con 160 de coeficiente intelectual vence al de 130. Lo que se necesita es control emocional. Y aquí es donde entra la disciplina. Buffett ha rechazado consistentemente inversiones que no entiende, negocios que no cumplen con sus principios o modas financieras que prometen retornos rápidos pero están llenas de riesgos ocultos.
Su capacidad para decir no ha sido tan importante como su capacidad para decir sí cuando encuentra la oportunidad correcta. Esta disciplina se refleja también en su vida diaria. Mantiene una rutina simple, con hábitos repetitivos que refuerzan su capacidad de enfocarse en lo que realmente importa. Lee durante horas, evita reuniones innecesarias y se rodea solo de personas que aportan valor a su vida y a su pensamiento. Pero la disciplina no es suficiente si no viene acompañada de consistencia. La mayoría de las personas empieza un proyecto con entusiasmo, pero lo abandona cuando no ve resultados inmediatos. Buffett, en cambio, ha mantenido su enfoque durante más de 70 años, viendo cómo pequeñas decisiones se transforman en enormes fortunas gracias al poder acumulativo del tiempo. Piensa en esto, si Buffett hubiera cambiado constantemente su estrategia, persiguiendo cada nueva oportunidad, probablemente no sería la leyenda que es hoy. Lo que lo ha hecho diferente es su capacidad para permanecer constante, incluso cuando otros se desesperan, se retiran o buscan atajos. Esta consistencia también lo protege de las emociones. En momentos de crisis financiera, cuando los mercados colapsan y el pánico se apodera de los inversionistas, Buffett permanece tranquilo. De hecho, es famoso por su filosofía de invertir más precisamente cuando todos están vendiendo por miedo. Sé temeroso cuando otros son codiciosos, y sé codicioso cuando otros son temerosos, es otra de sus reglas doradas. Mantener la disciplina y la consistencia no significa ignorar la realidad o ser inflexible. Al contrario, Buffett está constantemente aprendiendo, ajustando sus estrategias cuando es necesario, pero siempre sin traicionar sus principios fundamentales. Sabe que las modas pasan, los mercados suben y bajan, pero los principios sólidos resisten el paso del tiempo. Además, esta mentalidad no se limita solo al dinero. Buffett aplica disciplina y consistencia en su salud, en sus relaciones personales y en su forma de vivir. No busca una vida extravagante, sino una vida que esté alineada con sus valores y objetivos a largo plazo. Una de las enseñanzas más poderosas que transmite es que la riqueza no es un accidente. Es el resultado de pequeñas decisiones bien tomadas, repetidas miles de veces, a lo largo de muchos años. Y aunque esto puede parecer aburrido o poco emocionante para algunos, es precisamente esta falta de drama lo que hace que su método sea tan efectivo. En este punto del camino, queda claro que el problema de la mayoría de las personas no es la falta de oportunidades, sino la falta de disciplina para mantenerse firmes en sus objetivos financieros. Cambian de estrategia constantemente, abandonan sus planes ante el primer obstáculo o se dejan llevar por las emociones del momento. La lección es simple pero innegociable: sin disciplina y sin consistencia, no hay riqueza sostenible. En el próximo capítulo, profundizaremos en cómo Warren Buffett maneja el riesgo, porque lo entiende de forma completamente diferente a la mayoría y cómo su percepción del riesgo es una de las claves para proteger y multiplicar su fortuna. Para la mayoría de las personas, la palabra riesgo está asociada con miedo, incertidumbre y posibilidad de pérdida. Sin embargo, Warren Buffett tiene una definición de riesgo completamente diferente, que ha sido fundamental para construir y proteger su imperio financiero. Buffett suele decir, el riesgo proviene de no saber lo que estás haciendo. En otras palabras, no es el mercado el que es inherentemente riesgoso, ni las inversiones en sí. El verdadero riesgo surge de la ignorancia, de invertir en algo que no entiendes o de tomar decisiones basadas en emociones, rumores o impulsos. Esta filosofía ha guiado cada una de sus decisiones durante más de 7 décadas. A diferencia de muchos inversores que miden el riesgo por la volatilidad, es decir, que tanto sube o baja un activo en el corto plazo, Buffett ignora casi por completo esos movimientos temporales. Para él, lo que importa es el valor intrínseco de un negocio y si ese negocio podrá seguir generando beneficios sólidos a lo largo del tiempo. De hecho, Buffett se siente más cómodo invirtiendo cuando los precios están cayendo y todos los demás están huyendo. ¿Por qué? Porque entiende que si un negocio es bueno, con fundamentos sólidos, buena gestión y ventajas competitivas claras, el precio momentáneo es solo una oportunidad, no una amenaza. Un claro ejemplo de esto fue durante la crisis financiera de 2008.
Mientras miles de inversores vendían en pánico, Buffett invirtió miles de millones en empresas como Goldman Sachs y General Electric, aprovechando precios extremadamente bajos que, según su análisis, no reflejaban el valor real de esos negocios. Años después, esas inversiones le generaron ganancias multimillonarias. Otro aspecto fundamental de cómo Buffett maneja el riesgo es su obsesión con el margen de seguridad, un concepto que aprendió de su mentor Benjamin Graham. Este principio dice que nunca debes pagar el precio completo de un activo, sino comprarlo con un descuento significativo respecto a su valor real. Ese colchón te protege de errores de cálculo, cambios en el mercado o imprevistos. Buffett también evita conscientemente los sectores o modelos de negocio que no entiende. Durante años, se mantuvo alejado de las empresas tecnológicas porque consideraba que no podía predecir su evolución a largo plazo. Solo cuando entendió bien ciertos modelos, como el de Apple, decidió invertir. Y esa inversión se convirtió en una de las más rentables de su carrera. Además, Buffett entiende que uno de los mayores riesgos no está en perder dinero, sino en perder poder adquisitivo por culpa de la inflación. Por eso, siempre busca invertir en empresas capaces de subir precios sin perder clientes, como Coca-Cola, Apple o American Express. Son negocios con marcas tan fuertes que pueden protegerse contra la erosión del valor del dinero. También es importante destacar que Buffett no asume deuda personal para invertir. Siempre ha sido extremadamente conservador en cuanto a endeudamiento. Cree que tomar préstamos para invertir en activos de riesgo es una receta para el desastre financiero. Incluso en sus empresas, evita niveles altos de deuda, lo cual le permite dormir tranquilo sin importar lo que haga el mercado. Su enfoque hacia el riesgo también se basa en la paciencia. Entiende que la mejor manera de reducir el riesgo es extender el horizonte temporal. Cuanto más tiempo estás invertido en un buen negocio, más se reducen las probabilidades de perder dinero. Por eso dice, si no estás dispuesto a poseer una acción durante 10 años, no pienses en tenerla ni 10 minutos. Este capítulo nos deja una lección clave: el riesgo no es un enemigo externo, sino una consecuencia directa de la falta de educación financiera, de la impaciencia y de las malas decisiones. Aprender, analizar y actuar con criterio son las mejores herramientas para neutralizarlo. En el próximo capítulo, analizaremos cómo Buffett ve la filantropía, el legado y por qué considera que la riqueza no es solo una herramienta para vivir bien, sino una responsabilidad para impactar positivamente al mundo. Warren Buffett no solo es famoso por acumular una de las mayores fortunas del mundo, sino también por su filosofía sobre qué hacer con ese dinero. Para él, la riqueza no es solo un vehículo para el confort personal, sino una herramienta con la que se puede generar un impacto profundo y positivo en la sociedad. Una de sus frases más potentes sobre este tema es: si eres parte del 1% más afortunado, tienes la obligación de pensar en el otro 99%. Esta mentalidad ha guiado sus decisiones no solo en las inversiones, sino también en cómo planea dejar su legado. A pesar de ser uno de los hombres más ricos del planeta, Buffett vive de manera sorprendentemente sencilla. Sigue viviendo en la misma casa modesta en Omaha, Nebraska, que compró en 1958, conduce autos comunes y frecuenta restaurantes simples. Esta actitud no proviene de la tacañería, sino de su firme creencia de que el dinero debe ser una herramienta, no un fin en sí mismo. Su filosofía sobre la herencia también es muy clara y, para algunos, incluso polémica. Buffett ha dicho en múltiples ocasiones: quiero dejar a mis hijos lo suficiente para que puedan hacer cualquier cosa, pero no tanto como para que no tengan que hacer nada. Esto refleja su convicción de que la riqueza heredada en exceso puede ser más un obstáculo que una bendición. En línea con esta visión, Buffett ha decidido donar más del 99% de su fortuna a causas filantrópicas, especialmente a través de la fundación de su amigo Bill Gates, la Bill y Melinda Gates Foundation, y otras organizaciones dirigidas por sus propios hijos. Esta decisión lo convierte en uno de los filántropos más generosos de la historia moderna. En 2010, junto con Bill y Melinda Gates, creó The Giving Pledge,
una iniciativa que invita a los multimillonarios del mundo a comprometerse a donar al menos la mitad de su riqueza a causas benéficas durante su vida o en sus testamentos. Hasta la fecha, cientos de los individuos y familias más ricos del planeta se han sumado a este movimiento. Para Buffett, el dinero no tiene sentido acumulado solo por el hecho de poseerlo. Él ve la filantropía como una extensión natural de su filosofía de vida, utilizar los recursos de manera eficiente, donde puedan generar el mayor impacto y resolver problemas que los gobiernos y las instituciones tradicionales no han podido solucionar. Su enfoque hacia la filantropía también está profundamente ligado a la eficiencia y la racionalidad. En lugar de crear su propia fundación desde cero, decidió apoyar fundaciones que ya tienen una estructura sólida y una trayectoria comprobada de generar cambios significativos en áreas como la salud, la educación y la reducción de la pobreza. Buffett también ha expresado que hacer donaciones no es un acto de sacrificio para él. De hecho, ha dicho que donar su riqueza no le quita nada de felicidad, porque su felicidad nunca ha estado vinculada al consumo material. Su satisfacción proviene de hacer lo que ama, invertir, pasar tiempo con las personas que aprecia y saber que su riqueza puede mejorar millones de vidas. Este sentido de responsabilidad social no surgió de la noche a la mañana. Desde joven, Buffett entendió que el verdadero valor de la vida no está en cuanto posees, sino en cuanto contribuyes. Y eso lo ha llevado no solo a ser un referente en el mundo de las finanzas, sino también un ejemplo de cómo la generosidad y la humildad pueden coexistir con el éxito económico. En este punto, es evidente que la visión de Buffett trasciende la riqueza. Su vida es una declaración constante de que el dinero debe servir a las personas, no al revés. Y su legado no solo será medido por su fortuna, sino por el impacto positivo y duradero que su generosidad ha sembrado en el mundo. En el siguiente y último capítulo, cerraremos este recorrido analizando las lecciones más importantes que podemos extraer de su vida, su mentalidad y cómo cualquier persona, independientemente de su nivel de ingresos, puede aplicar estos principios para transformar su futuro financiero y personal.